En Otras Miradas hoy quisimos entrevistar a Susana Andrade, una mujer electa diputada y que representa al colectivo afrobandista. Tiene también una fuerte intención de promover en la cultura uruguaya la presencia del mundo afro y del mundo indígena. Esta andadura a través del Parlamento es una experiencia inédita y por lo tanto ella la refleja en estos términos. Bienvenidos al siguiente reportaje. Amigos, hoy tenemos la oportunidad de conversar por segunda vez. Un grato placer con Susana Andrade, una mujer vinculada al mundo afrobandista, pero una mujer también con carrera y trayectoria política, preocupada y sensible por temas educativos y que hoy está comenzando en este renacer de la democracia uruguaya cada 5 años con una aventura política, llegando desde una diversidad o desde un elenco, desde una zona de la sociedad tal vez no muy frecuente para quien ostenta estas características personales. Susana, gracias por recibirnos. Habíamos charlado hace un tiempo atrás por las expectativas que te trazabas cuando habías estado integrando una lista, fuiste electa diputada suplente, has tenido ya presencia en el Parlamento, has jurado el cargo y hay otros atributos más que vamos a ir desarrollando en el transcurso de este encuentro, de esta conversación. Pero la primera pregunta es, ¿cómo fueron esos aterrizajes en este nuevo universo? Cumplido ya el escenario, bueno, de las obligaciones que se venían, de las ilusiones que uno tiene por ser portavoz, intérprete de un colectivo, de un grupo de personas que brindan su confianza a alguien que los va a representar. ¿Cómo ha sido esta experiencia de llegar al mundo político con sus particularidades tan definidas? En realidad, en principio, gracias por estar nuevamente conmigo. Se necesita este tipo de salidas al público, porque en definitiva tampoco es fácil acceder de pronto a determinadas lugares de la sociedad, como yo me siento representante, como bien dijiste, del afrobandismo, de las colectividades indígenas, de las colectividades afrodescendientes, de la cuestión de género también, que bueno, son sectores vulnerados de nuestra sociedad. Entonces necesitamos todo lo que sea impulso y salidas al público, así que agradezco especialmente tu presencia aquí. En realidad me sentí muy bien cuando se vino todo esto de la cuestión del nuevo periodo legislativo, del tercer gobierno del Frente Amplio, de la presidencia de Tabaré Vázquez, del nuevo Parlamento que me incluye, como bien dijiste. He tenido muchísimas felicitaciones de gente que jamás yo esperaba que se fueran a movilizar o que se sintieran de alguna manera como reivindicados con mi presencia en determinados lugares de gobierno, ¿no? Eso fue un poco sorpresivo, gratamente sorpresivo, por supuesto, y nada, acrecienta mi responsabilidad, pero también mi alegría. Entonces, en ese sentido está muy bueno, muy bueno. Qué sé yo, recibí llamadas de teléfono de periodistas de la gran prensa en nuestro país, de representantes del Frente Amplio de los más altos niveles. No quiero nombrar a nadie porque me voy a olvidar, pero en realidad es algo que guardo en mi corazón con muchísimo cariño y que significa para mí un vamos Susana, vamos arriba muy grande, así que bueno, encararlo con la mejor disposición. Pero entras a un Parlamento donde hay voces distintas, ya no me refiero a la concepción religiosa, que las hay, sino a la concepción política, ideológica, a debatir con otras fuerzas políticas que tienen lecturas y miradas de los mismos problemas que todos tratan, muy diversas, a veces contrapuestas y hasta contradictorias. Trabajos en comisiones, donde está realmente la verdadera cocina del quehacer legislativo en el Parlamento. ¿Y ahí cómo te has sentido? Porque tenés que polemizar con personas muy formadas, que tienen además principios muy arraigados y que defienden con mucha pasión y con mucha vehemencia argumental las ideas que propugnan. ¿Cómo ha sido ese encuentro con ese universo? Bueno, en ese aspecto por ahora estoy en las gateras. Las comisiones sí han comenzado a funcionar, pero no me ha tocado hacer suplencia todavía en comisiones. Particularmente mi titular, Pablo González, está en Comisión de Legislación y Códigos. Es una comisión sumamente amplia, muy buena, en el sentido de que abarca muchos aspectos, pero también su complejidad es muy grande. ¿Tú has tenido alguna formación jurídica? He tenido, soy procuradora. Es así. Y eso te puede ser de alguna manera un elemento de trabajo en una comisión como esa que es importante. Sí,
¿Estás olvidada de ser procuradora? No, en absoluto. O sea, me siento muy ayornada con los temas legales, también legislativos, debido a la lucha social que hemos tenido que llevar adelante, como Atabaque desde 1997, lo cual, defendiendo derechos de poblaciones históricamente relegadas, nos ha obligado a tomar herramientas legales, a imbuirnos del mecanismo legislativo, también a comprender la sociedad civil en toda su dimensión, esa pluralidad, esa sociedad uruguaya multiétnica y multirracial, que es difícil muchas veces de comprender todavía desde instituciones que están creadas de manera hegemónica, con resabios institucionales oligarcas aún. Por algo estamos desde el Frente Amplio pensando en la reforma de la Constitución, trabajo que no va a ser fácil y en el que la Comisión de Legislación y Código seguramente va a jugar un rol fundamental. Pero te decía hoy, debatir ideas, mirar un problema con distintas aristas y con posiciones muchas veces encontradas y sólidamente argumentadas para encontrar soluciones a los problemas concretos de la gente. ¿Cómo te has sentido en eso? Porque debatís con polemistas de fuste, algunos con larga experiencia parlamentaria y que además con formación muy sólida, que tienen una visión distinta del mundo y de la sociedad. Exacto. En ese sentido yo creo que a mi juego me llamaron. No le temo al debate de ideas. Tomé la herramienta Frente Amplio con la total convicción de que es el mejor instrumento para defender la justicia social. Desde allí nos hemos dado un programa de gobierno que marca alineamientos políticos claros y desde los cuales usaremos cada uno en su momento el material que sientamos imprescindible para defender nuestras ideas, porque sentimos que son las mejores para la pública felicidad, como decía el padre Artigas, que me gusta citar siempre, para no perder ese derrotero que creo que es el que nos debe marcar. Pero en definitiva, obviamente no soy la mejor, al contrario, puedo ser la peor en algunas cosas, pero es un proceso de aprendizaje. Pero es un proceso de aprendizaje al cual tengo total disponibilidad de encararlo, y bueno, munirme de las herramientas legales, material de texto, antecedentes jurídicos, digo, llevar toda la batería y por supuesto se trabaja en colectivo, desde la bancada 711 trabajamos en conjunto. Ahí va la otra pregunta, porque las posiciones, a pesar de tener un programa, de tener ideas, de tener un rumbo, una hoja de ruta, hay también debates internos. Hay debates dentro de cada uno de los sectores, después hay debate dentro de la fuerza política, y a veces surgen dudas, surgen rispideces, surgen encares diferentes, o miradas muy distintas frente a cómo llevar adelante una idea, un proyecto, un bosquejo. Y ahí cómo viene siendo la cosa, porque las dudas en lo humano son prácticamente lo cotidiano. De ahí aprendemos, de ahí fortificamos, de ahí fructificamos. ¿Cómo es esa experiencia en el debate interno, que se hace también con pasión, aunque a veces se dice fraternalmente, pero con pasión y a veces con posiciones muy duras? El Frente Amplio es unidad en la diversidad, ¿no? Creo que ahí es una definición que también nos debe marcar un poco el rumbo. Ejercicio de convivencia hacemos constantemente, desde nuestro ámbito familiar hasta nuestro ámbito de estudios, nuestro ámbito laboral. Bueno, justamente el Parlamento es eso, debate de ideas. En las internas, como bien tú decías, lógicamente, tiene que haber diferentes perfiles. Eso enriquece la discusión y seguramente la democracia garantiza que entre todos lleguemos a las mejores soluciones. No solo dentro de nuestra comunidad política, sino también para llevar el mejor argumento y hacerlo valer en el momento del debate de ideas partidarias de los diferentes partidos políticos. Entonces me parece que ahí estamos munidos de la mejor herramienta, que es el debate democrático de ideas, que juega papel preponderante dentro de la fuerza política y dentro de nuestra agrupación también. Te voy a dejar planteado para después de esta primera pausa. La propia presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, decía que el Frente Amplio tiene problemas, a veces en los debates, que tiene a veces diferencias importantes y que son de alguna manera algún pequeño palo en la rueda, entre sectores con pugnas distintas y con ideas para poder aterrizar y de alguna manera hegemonizar un camino. Lo vemos después de la pausa. Importa que nos respetes. Importa que mis derechos no sean payos.
Importa que me incluyas. Importa que aprenda mucho. Importa que me traten con igualdad. Importa que nos cuidemos. Importa que no te olvides. Importa que mi trabajo sea digno. Importa que disfrutemos en paz. Importa que lo sepas. Lenguaje Ciudadano, una herramienta que nos permite a todos acceder con facilidad a nuestras leyes en un lenguaje simple y llano. Conocelo en impo.com.uy/lenguaje ciudadano. Impo, Centro de Información Oficial. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Amigos, estamos conversando con la diputada Susana Andrade por la lista 711 del Frente Amplio. Y previo a la pausa, Susana, te dejaba planteada, una lectura que hacía la propia presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, reconociendo divergencias a veces importantes, incluso en la designación de los cargos, en la forma de llevar adelante el próximo o el actual ejercicio de gobierno, con tensiones muy visibles, que a veces incluso pueden ser hasta palos en la rueda. El reconocimiento del problema también ayuda muchas veces a poder poner en perspectiva el enfoque y el camino que una fuerza política tiene que tener. Pero ¿cómo te has sentido cuando ves justamente que esas tensiones son muy fuertes? Hay conductores en el Frente Amplio de mucha trayectoria. Pongo dos ejemplos, el actual presidente de la República y el expresidente Mujica, que incluso le ha dicho, yo tengo 30 legisladores, hay temas que yo quiero que se mantengan en el ejercicio del gobierno y quiero hacer pesar esa visión, aunque después suaviza un poco más el lenguaje, pero las tensiones son evidentes. ¿Cómo las ves y cómo las experimentás en primera persona? Quisiera recordar, en primer lugar, que pese a todas esas divergencias, o gracias a todas esas divergencias, Uruguay ha salido adelante con estos dos gobiernos, y este tercer gobierno que ha votado la gente es una prueba de que necesitamos este Frente Amplio, así tal cual es, con todas sus carencias, con todos sus problemas, que son propios del libre juego de la democracia interna, diría yo, ya que somos una coalición de fuerzas de izquierda, o progresistas, o el nombre que se lo ponga a la gente. Yo me quedo con Frente Amplio. Si es por eso, si es por el tema de las divergencias, liderazgos van a existir, inevitablemente. Bienvenidos los liderazgos de alguna manera. Yo no creo en demonizar los liderazgos. Me parece que son necesarios, que además no se fragúan dentro del Frente Amplio. No vemos ese juego de la dinerocracia que dijo un líder gracias a la cantidad de publicidad que le meto. Los líderes frente amplistas han surgido desde su seno y justamente porque la gente los está aclamando. Creo que tenemos varios ejemplos de eso, no tengo por qué citar, pero en definitiva me parece que se da un debate sano, una discusión sana, y aún las divergencias, aunque sean fuertes y sean en torno a liderazgos, son necesarias porque son naturales del libre accionar, como te decía, del trabajo político de la propia gente, no solo de los afiliados. Sí. Uno mira miremoslos como un ciudadano común y corriente. Hay tensiones, hay liderazgos, hay problemas, hay enfoques y hay a veces caminos en los que tienen que negociar y ya no está Serén ni surciendo por detrás toda esta realidad. De alguna manera su ejemplo sigue estando allí para quienes miran el Frente Amplio con una perspectiva histórica, pero esas tensiones horadan, generan conflictos y generan muchas veces, como decía Mónica Xavier, enlentecimientos, complejidades. No quiero olvidarme de la figura de Aníbal Astori, que también juega un papel clave y decisivo en la estructura de la izquierda, y hay a veces cierta mirada del ciudadano, del votante, diciendo, bueno, yo los voté, me piden que no los deje solos,
pero todo esto no me gusta. Y me siento un poco más lejos. Y no siento que me estén interpretando. Y veo que se desgasta y se consume más tiempo en la pelea que en la solución. ¿Cuál es tu respuesta frente a ese análisis? Hay costos políticos al gobernar, sin duda. Creo que no podemos, de alguna manera, si se está trabajando en sacar adelante al país y los resultados hablan, sin olvidar a la gente y sin olvidar lo que la gente piensa y por qué nos votaron, me parece que hay momentos en que es duro decidir, pero hay que decidir a costa de pronto dejar alguna desconformidad. No va a ser uniforme, las soluciones democráticas no son uniformes, siempre hay una decisión que gana por mayoría. Creo que también toda esa discusión, toda esa desinteligencias o diferencias de criterios o de miradas, como decías tú, también garantizan que luego cuando se decida algo se haga con la mayor seguridad de que al menos hubo esa discusión que la gente quiere. Entonces no va a ser algo siempre como yo quiero o como el otro quiere. Cuando te toque votar por disciplina partidaria, ha pasado muchas veces en todos los partidos políticos, no es esto excepcional en la izquierda, pero la izquierda ha tenido por tercera vez mayorías parlamentarias completas. A veces ha habido algún legislador que se ha negado a aceptar una mayoría parlamentaria. Han sido algunos casos, y algunos se ha ido hasta del Parlamento por eso, por distintas razones. Pero ¿cómo es Susana Andrade enfrentada al dilema de tener que votar un proyecto de ley o una ley cuando hay, tal vez, en su profunda convicción, un desapego y un desacuerdo muy fuerte? Es como dice la oposición, ¿es la mano de yeso la que prima o el acuerdo, la búsqueda de mejorar de alguna manera, aún en la disidencia, eso con lo que yo tengo que estar votándolo, o me iré de sala? ¿Cuál es el camino que te imaginas en ese plano? Sí, es difícil imaginar una situación por la que uno no ha pasado. En realidad tendría que ver el caso en el momento para saber cómo voy a actuar. No me adelantaría a decir voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. En definitiva, sí pesa la disciplina partidaria, también pesan mis convicciones personales. En definitiva, creo que lo dije la otra vez, si tuviera que poner en juego mi dignidad y un cargo, obviamente decido por mi dignidad, porque mi dignidad es mi capital, o sea, no es nada físico ni material, es algo que si no me respeto a mí misma no puedo respetar a nadie, eso siento yo. Y después un poco trayendo la pregunta anterior, en cuanto a las diferencias de perfiles o a los criterios diversos que hay en el Frente Amplio, en realidad nuestra posición es absolutamente nueva, diferente, o sea que venimos a traer una nueva mirada a una discusión ya compleja. Pero en un arco de tensiones. A ver, te pongo este ejemplo. Ganó Tabaré Vázquez en el 2004, formó su gobierno, construyó todo su desarrollo a lo largo de los 5 años, viene Mujica, pone su impronta, cambia, transforma, pone otro tipo de personas, vuelve Vázquez y hace lo mismo. Varío, cambio, transformo. Incluso a veces quedando algunas figuras del gobierno que lo antecedió con buena proyección, con buen trabajo, fuera del camino. Y eso ha generado disgusto. Y eso ha generado sorpresas. ¿Cómo se explica esa realidad? ¿Por qué borrón y cuenta nueva? Porque si hay una alternancia de partidos políticos se entiende. Pero de un mismo partido político que cambia durante 15 años y hace estas transformaciones tan fuertes, cuesta más entenderlo, sobre todo para el votante de ese partido político. Si se mira en lo que decía al principio, que es una coalición de fuerzas políticas, tal vez no sea tan extraño. El Frente Amplio ha crecido muchísimo. Dentro de su seno hay diferentes tendencias. Hay tendencias más centristas, tendencias un poco más extremas. Entonces, desde ese punto de vista, no sería de alguna manera sorpresivo. Vuelvo a retomar toda. Pero eso que llaman la unidad, no está construida. Está marcado y está marcado en el programa Frente Amplio. Ah, pero en este cambio, en estas transformaciones. La transición siempre es difícil. ¿Es Toda duro? transición es difícil. Toda transición es difícil y siempre hay gente que queda de alguna manera desconforme. Creo que también resultado de lo que te decía antes. La persona que ha sido más votada, el sector que ha sido más votado, tiene derecho a marcar políticamente su impronta, teniendo gente de confianza a su lado. Eso creo que lo marca la propia Constitución de la República en cuanto a la distribución de los cargos
O sea, no se está haciendo nada fuera de la ley y de la Constitución. Pero en la interna, y como pregunta para después de la pausa, porque hay otros temas más que quiero abordar contigo. Cuando viene un sector político y digo, tengo tantos votos, quiero tantos cargos en el gobierno. Y el presidente dice, no, yo elijo a gente de mi confianza para los ministerios. Dejaré algunos que considere que son los más adecuados. Pero quiero, en el resto de la estructura, el partido A, el partido B, el partido C viene y pide y plantea. Y eso también genera en la gente cierta tensión. Me lo contás después de la pausa. En Cumulonimbus nos dedicamos a enviar nubes a donde nos piden. ¿Cómo lo hacemos? Con Aivá del Correo Uruguayo. Como somos una empresa chica, agarramos todos los trabajos. Diseñamos desde nubes decorativas hasta nubes cargadas de lluvia. Con Aivá nos aseguramos de que todas las nubes lleguen en tiempo y forma, y nuestros clientes también. A través de una forma práctica de enviar nuestro trabajo y una forma práctica de cobrarlo. Nubes, arcoíris, sonrisas, envíes lo que envíes, ahí va. Descubrí la forma más moderna, fácil y segura de enviar, seguir y cobrar tus paquetes. Entrá a correo.com.uy y conocelo. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que el banco de datos de INPO está abierto a toda la población para consultar la normativa vigente y actualizada, incluidos los avisos del diario oficial de forma libre y gratuita. Creado por especialistas en Derecho, el banco de datos de INPO contiene más de un siglo de la legislación nacional, leyes, decretos y resoluciones, entre otras normas, incluyendo bases temáticas sobre la legislación vigente. Conoce más en inpo.com.uy/bases. Importa que lo sepas. INPO, Centro de Información Oficial. Estamos conversando con la diputada de la 711, Susana Andrade, procuradora, una mujer inquieta en la vida cultural del país, y eso lo vamos a conversar en un instante, pero antes de la pausa, Susana, te preguntaba las exigencias de los sectores del Frente Amplio para pedir cargos a la hora de estar adentro del gobierno. Y eso molesta a veces a muchos ciudadanos. Yo no los voté para eso, los voté para que me cumplan con un programa que me prometieron, no para que se repartan los cargos, para hablar de manera cruda y directa. ¿Cómo lo ves? Los cargos hay que repartirlos. Desde el momento que estamos haciendo política partidaria, llega una instancia en que es ineludible tomar decisiones. Creo que el presidente de la República tiene derecho a tomarlas. Creo también que las personas eligen a quienes los dirigen o a quienes los van a dirigir durante 5 años libremente y en decisiones políticas de las cuales tienen que saber que hay consecuencias. Como te decía, es difícil dejar a todo el mundo conforme, pero también pienso que un sector político tiene derecho a elegir a determinadas personas llegado a cierto nivel en el gobierno. Son discusiones que a nosotros como grupo nos escapan un poco. Hablo de nuestro grupo cultural Atabaque, ¿no? Porque en realidad somos un grupo muy pequeño que bueno, de alguna manera ha trabajado políticamente cercano o en instancias electorales con otros grupos grandes para poder acceder a determinados lugares. Creo que si no dejamos a quienes elegimos decidir, también estamos jugando un poco a las escondidas, porque en definitiva es como la persona que dice yo no voto, que se arreglen. Y en definitiva todas las decisiones son políticas, porque tú vas a hacer una compra al supermercado y alguien tomó la decisión política de que los precios fueran determinados precios o de que pudieras ejercer determinados derechos y otros no. Entonces las decisiones políticas se toman en presencia y en ausencia, o sea, quien no vota, quien no elige, no puede ser indiferente o sustraerse a una mecánica eso política. De que me digan, el grupo tal tuvo tantos votos, quiero tantos cargos, y eso a veces en la gente dice, pero no es esto lo que me prometieron. No es esto lo que me dijeron. Me parece que la participación política de la gente está buena para de alguna manera ir saneando lo que no ve bien. En ese sentido yo le diría a las personas, acérquense más a la participación política. Hoy tenemos, y lo sabemos, no estoy diciendo ninguna noticia, los comités se llenan en los periodos electorales o se llenan entre comillas. La gente no participa, la gente se un poco rehúye estar. O usa más las redes sociales. O usa también esas otras vías, pero en definitiva la presencia creo que es
imprescindible, ¿no? En algunas instancias el contacto personal, pero en definitiva, como se den los mecanismos, creo que la participación de las personas en la política partidaria, cuando vemos algo que no nos gusta, es una responsabilidad que debemos tomar desde el lugar que estemos, para entonces cuando protestemos, bueno, al menos se pueda decir, yo hice algo para que eso cambiara, ¿no? Hice escuchar mi voz. Quiero cambiarte rápidamente de tema porque hay dos puntos que quiero tocar muy claramente contigo. Uno de ellos, tú integrás el grupo de trabajo de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Un tema altamente sensible en el Uruguay. Muchos familiares quieren saber cuál fue el destino de sus seres queridos, aún no aparecen. ¿Qué va a pasar con el tema de la administración de la justicia para quienes violaron los derechos humanos de manera sistemática durante 12 años? Ha sido designada por el propio presidente de la República junto a otras personalidades de todos los ámbitos políticos, religiosos y culturales del Uruguay. Es una comisión que tiene además una impronta muy definida por el presidente, y es el presidente quien la encabeza. ¿Cómo has tomado esto? Yo sé que hay que trabajar con reservas en esos planos, pero ¿cómo va esta experiencia? Porque te toca en un punto clave, en un punto sensible y altamente demandado en el Uruguay para las dos partes. Para aquellos que dicen por qué nos están pegando por cosas que nosotros no hicimos, y para aquellos que dicen todavía no tenemos a nuestros seres queridos donde poder enterrarlos, llorarlos y darles nuestro último adiós. Desde lo personal, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, lo expresó y me sentí muy honrada junto a los otros compañeros. Esto es un reconocimiento, fueron sus primeras palabras en la primera reunión que tuvimos. Desde lo personal, con un gran compromiso y responsabilidad. Desde el punto de vista del gobierno y de nuestro presidente, pienso que es una señal imposible de dudarse de que hay voluntad política de vencer una cultura de impunidad, que lo que se ha hecho está bien. De hecho, nos propone basarnos e interactuar con todo lo que se ha hecho desde organizaciones, desde el gobierno, pero hay que avanzar, obviamente no está todo saldado y hay muchísimo por hacer. Incluso te acompaña Macarena Hellman, que tiene a su madre aún desaparecida. Es así. Es cierto que hay muchísimas cuentas para saldar y tal vez no nos alcance la vida para saldarlas. Yo, desde mi forma de ver las cosas, son heridas imposibles de curar, y no hablamos solamente, que ya es muchísimo, de desaparecidos, de asesinados, de torturados. Hablamos de gente que hasta hoy, como toda la sociedad uruguaya, sufre consecuencias de todo ese periodo de autoritarismo y de terrorismo de Estado. Entonces me parece fundamental resaltar la voluntad de nuestro presidente de vencer esa cultura de impunidad, de luchar contra esos secretos y de avanzar en el tema verdad y justicia relativo a crímenes de lesa humanidad en dictadura. Quiero subirte un poquito más el peldaño. Durante los últimos 5 años, familiares cuestionaron muy duramente algunas políticas de derechos humanos del presidente Mujica, especialmente la labor del actual ministro de Defensa. La comisión es un contrapeso político con una misión definida. ¿Cómo ves ese diálogo? En realidad, el presidente dio el total apoyo para que, llegado el momento en que se busque indagar en diversos archivos que puedan existir a nivel de gobierno, las puertas estén abiertas. Nos basamos en eso. Estamos aún en formación. El decreto, el presidente lo dio como para que nosotros también incidamos en su diseño, en su formación. Todavía no está firmado. Y bueno, creo que resaltar más que nada la voluntad, porque también es una exposición desde Presidencia, ¿no? El hecho de decir, vamos a conformar un grupo de trabajo para hincar el diente en estos temas. Entonces, bueno, todavía hay puntos suspensivos porque estamos recién intentando planificar una forma de trabajo y el decreto no está firmado, pero resalto eso, ¿no? La voluntad de que estos hechos se aclaren y que justamente prime la verdad y la justicia. Te cambio de tema, ya un poco para ir cerrando este segundo encuentro que estamos teniendo, Susana. Sé que estás trabajando intensamente por la difusión cultural de la presencia del mundo afro, del mundo indígena, en nuestras raíces de conformación como nación, como sociedad, como cultura. Sé que estás haciendo un esfuerzo grande junto a otras personas de que todos esos colectivos que trabajan de repente de manera muy dispersa comiencen a converger hacia un gran escenario donde la cultura se pueda además expandir en las aulas.
y estas presencias formen parte del enriquecimiento de la formación de los futuros uruguayos. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, en realidad es lo que me late en el corazón. El hecho de que culturas relegadas que pertenecen a nuestras raíces de identidad uruguaya tengan un espacio dentro de los programas educativos. Nosotros defendemos que la mejor profilaxis, el mejor remedio hacia futuro, hacia crear nuevas generaciones más libres de prejuicios y que realmente conciban una sociedad de equidad social, de equidad racial, de que no haya jerarquías culturales, es que nuestros niños reciban en las aulas, nuestros niños y adolescentes, una enseñanza realmente plural, multiétnica, que comprendan, porque incluso no es solo nuestras raíces africanas e indígenas, además de los colonizadores europeos, cuando nacieron las instituciones, sino un mundo actual de flujos migratorios incesantes donde necesitamos aprender a convivir imperiosamente. Entonces creemos que esa experiencia de incluir, que incluso figura en nuestro programa Frente Amplista, en los programas educativos, en la currícula educativa, las historias y culturas de las poblaciones originarias y de las poblaciones africanas llegadas a ser esclavizadas, igual que los indígenas, porque en realidad la conquista los primeros esclavos fueron no fue un los reparto indígenas. de caramelos. Exactamente. Entonces, toda esa realidad de la diáspora esclavista, toda esa dispersión, toda esa etnocidio, además del genocidio indígena y el crimen de lesa humanidad que supuso la esclavitud, nos parece que tiene que ser contado a cabalidad desde los libros de texto. Hoy día aún se hacen, digamos, historias un poco fantasiosas. Se habla del descubrimiento de América, por ejemplo, siendo que no hubo ningún descubrimiento, sino que fue simplemente una invasión con fines económicos. Todos sabemos que realmente la esclavitud de esclavización, de la invasión, consecuencia de la invasión de Europa en América, devino en los capitales que hoy forman nuestro sistema capitalista. Entonces digo, es un error y es un gran horror no contarlo en su verdadera dimensión, no para pasar facturas, sino para que haya un conocimiento cabal desde la niñez, desde la adolescencia y a futuro que las sociedades sean realmente desde la génesis, porque no nace un niño racista, ni machista, ni clasista, o sea, lo vamos formando inevitablemente desde lo que ve y desde los libros de texto que hoy día aún tienen resabios o discriminan por origen o por etnia o por color de piel, o también de alguna manera reproducen modelos discriminatorios o peor aún, folclorizan, hacen una realidad de lo indígena y de lo afro como caricaturizada, nos ven solamente por el candombe, por las boleadoras, o sea, no dimensionan la profundidad de esas culturas que forman parte de nuestra identidad. Entonces, desde la Ley de Educación, que votamos en el 2009, que habla de una laicidad inclusiva que incluya a todas esas culturas, desde nuestra Ley de Acciones Afirmativas para Afrodescendientes, que en el artículo 8 habla también no solo de la ley en general del aspecto laboral, sino del aspecto educativo, de que es de interés de nuestro Estado, de que se incluya en los programas de educación estas historias, sino también del propio programa del Frente Amplio. Entonces, bueno, estamos luchando por eso junto a la sociedad civil, brindando mi espacio de articulación política para articular todas esas cuestiones, porque hay que hacerlo desde el Ministerio de Cultura. Y bajo el amparo de la ley. Exactamente. Susana, muchísimas gracias por recibirnos por segunda vez. No, al contrario, gracias. Hoy no fue en tu templo, fue en tu casa, detrás tuyo, tus convicciones, tus creencias, estás al pie de ellas, como lo has estado toda una vida. Gracias sinceramente por permitirnos este encuentro. Un placer y mucho ayer. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí llegó este encuentro con Susana Andrade. Nos estamos viendo como siempre en Otras Miradas.